amigos, damas y caballeros. Si supierais las veces que me viene a la cabeza el no tener medios para... el no tener suficientes medios para poder mejorar mi canal y poderos hacer una película de esto, porque película de esto no hay, que yo sepa. Igual hay alguna muy vieja de la época de la Picor, pero esto se merece películas, se merece que el nombre que os voy a citar, que la mayoría de vosotros desconocéis, esto es historia pura y dura y es una auténtica película. Esto sucedió antes de Trafalgar. Trafalgar, la batalla de Trafalgar, la venció el temporal. Temporal. Aquí vamos a descubrir hoy pues a un personaje que está en el olvido, no debería de estar en el olvido. Mirad que a mí me gusta la historia. Yo había escuchado este hombre, este nombre, había leído algo sobre él y digo, pues es el momento de hablar de historia, que hace tiempo que no hablo de historia. Historia. Aparte voy a leer mucho, no voy a dar opinión hasta el final. Así que, y aparte está muy bien redactadito. Bueno, esto es una muestra más de cómo somos los españoles, de cómo olvidamos a nuestros héroes, a los que han hecho esta patria nuestra, España tan grande, porque nosotros hemos tenido grandes capitanes, grandes reyes, hemos sido una gran nación y hemos tenido grandes marineros. Y hoy vamos a conocer a don Luis de Córdoba. Luis de Córdoba. ¿A alguien le suena Luis de Córdoba? Sed sinceros con vosotros mismos. Don Luis de Córdoba y Córdoba, capitán general de la Real Armada Española. A los 13 años ya había ido a América y había vuelto ya 2 veces. Él se pasó toda la vida en el mar. Él conocía las corrientes marinas, diferentes corrientes marinas, que eso solo lo sabíamos nosotros. Diferentes vientos y diferentes rutas para cruzar los mares del mundo. Bueno, pues vamos allá. Me voy a poner a leer. En esta bendita España de nuestras entretelas, los españoles que salen buenos resultan insuperables. Por lo contrario, y quizás a modo de compensación, los malos, los corrompidos, los mezquinos, los envidiosos y los indecentes constituyen dolorosa mayoría que, más a menudo de lo que nos conviene, impone sus criterios y sus modos de hacer. Aquí tengo que hacer una aclaración. Yo aquí no he escrito nada. Esta es la maldición que nos ha llevado a desbaratar todas las oportunidades históricas de florecimiento, progreso y desarrollo que se nos ha presentado desde hace ya casi media decena de siglos. De tal guisa, la esperanzadora senda de la modernidad emprendida en el siglo XVIII terminó por malograrse, dando paso al trágico y nefasto siglo XIX, cuyas consecuencias aún estamos padeciendo. De lo que no cabe duda es que España, que siempre fue provida en marinos y extraordinariamente competentes, en el siglo XVIII produjo una cosecha tan copiosa que rayó la prodigalidad.
Bueno, que salieron tantos, en el siglo XVII había tantos almirantes, tantos héroes, que hacían tantas cosas tan extraordinarias que teníamos al mundo simplemente boquiabiertos. Aparte, como teníamos tantas armadas, pues tenían la oportunidad de poderlo demostrar. Y don Luis de Córdoba no fue precisamente el peor de ellos, no, no. Si don Luis hubiera nacido en Inglaterra, Francia o Alemania, y no digamos ya en Estados Unidos, sus hazañas estarían hoy en los libros de historia de nuestros escolares, y su nombre sería conocido por todos los españoles como lo son los de otros navegantes extranjeros que distan mucho de estar a su altura. Distan, no. Directamente no le llegan ni a la suela de sus zapatos. Pero ni a la suela de sus zapatos. En cambio, como nació en España, y aquí lo progre es avergonzarnos nuestra propia historia al tiempo que la ignoramos, pues hoy no la conoce ni en su pueblo. Y es que sus purezas no fueron cosa baladí. La grande y facilísima captura realizada por don Luis de Córdoba y Córdoba. ¿A quiénes? Pues es la mayor humillación, pero no os podáis ni imaginar, lo vais a descubrir ahora, la mayor humillación, la mayor derrota de la Armada inglesa, y esto, damas y caballeros, no se estudia, a no ser que estudies historia. No se estudian las escuelas, no se estudian los institutos, no se hacen series, no se hacen películas, no se escriben libros, no se escriben novelas. Así que juzguen ustedes por sí mismos. Año de gracia de 1780. En España reina Carlos III y estamos en guerra contra Inglaterra. ¿Cómo no? Los abusos y desmanes de la corona británica provocaron la sublevación de sus colonias de Norteamérica. Para fastidiar a Inglaterra, España y Francia pues apoyaron a las 17 colonias. A las colonias. Que nunca sé si son 7 o 17. El gobernador de Luisiana, don Bernardo de Gálvez y Madrid, les presta un apoyo material, naval y terrestre, gracias al cual los rebeldes alcanzan la victoria, fundarán los Estados Unidos de Norteamérica, que tan mal pago nos daría un siglo después. Para los norteamericanos, existís porque España así lo quiso. El reino de España así lo quiso, que existierais. Hasta la ropa, las armas, todo, la comida que comían los que lucharon en esa guerra, era español. No os fiéis de la película de Mel Gibson. Mentira, todo mentira. Yo no sé este hombre qué libros leerá, y mira que es un buen director. Y en estas estábamos cuando los espías españoles en el Reino Unido averiguan que hacia el verano un convoy de más de medio centenar de mercantes armados y su correspondiente escolta de barcos de guerra partiría hacia Norteamérica cargado de tropas, pertrechos, material militar y dinero para aplastar la revuelta de las 13 colonias insurgentes. No son ni 17 ni 7, 13. Inmediatamente un correo
viaja a Madrid para informar al ministro Floridablanca. El informe es sorprendentemente detallado y documentado. Los espías han hecho bien su trabajo. La formidable expedición se dirigirá hacia el sur y virará hacia el oeste, pasadas las Canarias, procurando mantenerse lo más alejada posible de nuestras costas, ya que su principal objetivo es evitar encuentros con la flota española. Estos silenciosos para que me seáis. Que eso de las películas que hemos visto, de películas que venían los ingleses y nosotros debíamos ir, exactamente lo contrario. Esto es historia, historia pura y dura, olvidada del baúl de los recuerdos, pero el conde de Floridablanca y Goya, don José Moñino y Redondo, primer conde de Floridablanca, no es precisamente un nombre indeciso. Sin perder ni un segundo, su mejor correo parte de Madrid a Matacaballos y en un tiempo récord entrega su mensaje a don Luis de Córdoba y Córdoba, almirante de la flota del Estrecho de Gibraltar, compuesta por 27 navíos de línea y 4 fragatas, más 9 barcos de apoyo y una fragata de nuestros entonces aliados franceses. Don Luis había sido nombrado en febrero capitán general de la Real Armada Española y su flota estaba tomando parte en el bloqueo de Gibraltar. El almirante reúne urgentemente a sus capitanes y ordena disponer los buques para el combate. La cacería da comienzo. La flota española se adentra en el Atlántico. El almirante, con la información suministrada en el correo sobre la fecha de salida, las características de la presa y su destino, reduce la ruta lo más posible. Probablemente la flota enemiga. De que había corsarios en la flota enemiga, eso me lo he saltado. Pero eso era muy normal. Por delante envía sus fragatas más rápidas para que, abriéndose en abanico, exploren el océano y bingo. En la madrugada del 9 de agosto de 1780, una de las fragatas exploradoras divisa en el horizonte un gran número de velas al norte de las Azores. Don Luis de Córdoba y Córdoba, desde el castillo de popa de su buque insignia, el Santísima Trinidad, el navío más grande y mejor artillado de su tiempo, apodado por ello el Escorial de los mares, puede ver como a barlovento una lejana fragata dispara sus cañones anunciando el avistamiento. Sin embargo, la enorme distancia impide contar el número de disparos que informa del número de velas divisadas. ¿Sería el convoy inglés? La tensión se disipa cuando minutos después, siguiendo la ordenanza, la fragata vuelve a repetir la señal y esta vez sí pueden contarse los disparos. El almirante, don Luis de Córdoba, que era un estratega espectacular, pues empieza a diseñar, ya tenía su plan diseñado, pero lo termina de perfeccionar. El almirante traza un rumbo de intercepción y ordena virar a su escuadra para que el encuentro con el convoy tenga lugar al amanecer. Lo hizo tan bien que los ingleses pues se toparon de frente, ni más ni menos, con la temible Armada Española. Pero sigo leyendo. A su profundo dominio de la navegación, don Luis se le une la astucia, la estrategia, y les prepara una trampa a los ingleses. Ordena poner un farol encendido en lo alto del trinquete del palo de proa de la Santísima Trinidad.
ilumina, es decir, pone 2 o 3 faroles. Para que lo vean los ingleses. La añaganza da resultado en los barcos británicos creyendo que se trata de una señal de su propio comandante, pasan toda la noche navegando directos hacia la boca del lobo. La enorme flota británica, formada por 55 mercantes fuertemente armados, han partido el 29 de julio de Portsmouth, escoltada por la escuadra del Canal de la Mancha. A la altura de Galicia, la escuadra vuelve a Inglaterra y solo quedan como escolta el navío de línea de 74 cañones, el HMS Ramillies, donde viaja el comandante de la flota John Mountray, y las fragatas de 36 cañones HMS Thetis y HMS Staunton. Un año antes, en el verano de 1779, en una operación al mando de don Luis de Córdoba y del almirante francés Louis Guillonnet, conde de Orvillers, que ostentaba el mando supremo de la flota hispano-francesa, había sembrado el pánico en las costas británicas tras poner en fuga a la escuadra del Canal de la Mancha y apresar al navío HMS Ardent. Tengo que hacer un comentario. Como veis, los vencedores escriben la historia, pero esta es la historia verdadera. Eso que los ingleses eran los hachas de los mares, eso es mentira. Los hachas de los mares éramos nosotros, los españoles. Y en esa época estábamos aliados con Francia. El ejército regular estaba combatiendo en las colonias americanas y la población aterrada abandonó la costa. Estamos hablando de las colonias inglesas que se rebelaron. El terror en el que vivían los ingleses ante una hipotética y probable invasión, el bloqueo del Canal de la Mancha por parte de la Armada Española y unos cuantos buques franceses habían hundido el comercio naval inglés. Hundido el comercio naval inglés. Cesó su actividad y la Bolsa de Londres tuvo que cerrar en una situación de pánico que no se experimentaba desde los tiempos de la Gran Armada de Felipe II. Una vez dominado el canal, en los puertos de Bretaña y Normandía y Flandes esperaban más de 400 transportes que debían trasladar a las costas británicas 40.000 soldados con pertrechos y artillería. Pero otra vez la mala suerte. Esto fue muchísimo antes de la batalla de Trafalgar y de la historia esta. El almirante español apremiaba a desembarcar de inmediato y rematar el plan argumentando que la escuadra enemiga carecía de la potencia necesaria para evitar el desembarco. Y tenía toda la razón del mundo. A cambio, el incompetente e irresoluto almirante francés pretendía que primero había que destruir la escuadra británica y estuvo aplazando la decisión de desembarcar, dejándose enredar por todas las dilaciones que provocaban los británicos y dando lugar a que llegara el mal tiempo. Si el almirante francés hace caso a don Luis de Córdoba, se hubiera conquistado las islas. Había suficientes hombres y tenía suficientes barcos. Pero su incompetencia, como quien quería figurar era él, y en España ya historias. No quiero hacer más comentarios, quiero leeros historia. Pues en cambio el incompetente y irresuelto almirante francés pretendía que primero había que destruir la escuadra británica y estuvo aplazando la decisión de desembarcar, dejándose enredar por todas las dilaciones que provocaban los británicos y dando lugar a que llegara el mal tiempo, hasta que se desató una epidemia de tifus
que agravó los estragos que ya venía causando el escorbuto. Si tú tienes a 40.000 personas embarcadas en aquella época, pues el tifus y el escorbuto te iba a aparecer a cuestión de tiempo. ¿Qué era lo que quería don Luis de Córdoba? Desembarcamos, ya nos ocupamos nosotros de ir hundiendo la flota inglesa, mientras nosotros vamos hundiendo los buques ingleses. Tenemos Francia al lado. Simplemente ya se monta el viaje de buques y buques y buques y buques y buques y más soldados y más armas y más soldados y más armas, pero un ejército de 40.000 soldados españoles, eso era una derrota asegurada. Hoy en día no existiría. Yo es que no, por estas cosas yo siempre digo que yo no sé qué suerte ha tenido este país. Inglaterra no debería de existir. Olivers corrió entonces con sus barcos a refugiarse en Brest, perdiéndose una oportunidad irrepetible de asestar un golpe mortal a la Gran Bretaña. La incompetencia de Olivers, del almirante Olivers. La grandeur francesa, pues mira, por ahí sale la grandeur francesa. Si le hubiera hecho caso al almirante don Luis de Córdoba y Córdoba, pues eso no hubiera pasado. Porque hubieran encontrado buen tiempo, que tenían buen tiempo. Tenían el ejército, 40.000. Estaban bien armados, con artillería, con todo, con comida, con pólvora de sobra. Desembárcalos y ve eliminando, pues ve cazando todos los buques ingleses que veas. Y tranquilo, que ya te llegarán más. Y tú ya mandarás más. El conde recibió durísimas críticas que le afectaron hasta el punto de renunciar a la marina y desaparecer para siempre de la vida pública. Hombre, normal. A Córdoba, en cambio, el rey de Francia lo premió obsequiándole una caja de oro y brillantes con la dedicatoria Luis a Luis. El rey de Francia sabía perfectísimamente que si el burro del almirante francés le hubiera hecho caso a Luis de Córdoba, pues Francia, pues posiblemente se hubiera partido entre España y la Gran Bretaña, entre España y Francia, y no existiría Inglaterra. El rey de España le concedió la Gran Cruz de Carlos III, la más alta condecoración de la época y la más alta condecoración que existe en la actualidad también, que da la corona española. Bueno, aparte del toisón de oro, pero eso son palabras mayores. En esta campaña, los barcos españoles empezaron a usar los barómetros marinos cuando aún no los tenían los aliados franceses. España estaba avanzadísima. Eso que nos ponen en las películas, en los libros, es que claro, quien lo lee, quien escribe la historia es quien gana. España era el que más tecnología tenía, los que mejores cañones tenían, los que mejores armas tenían, y estábamos tremendamente avanzados. Éramos la potencia mundial. 300 años. El general francés, conde de Huichen, quedó maravillado cuando Cerrado le mostró el aparato que le permitía predecir la evolución del tiempo a corto plazo, con el acierto que tanto había sorprendido a los franceses. Por miedo a un nuevo intento de invasión, la escuadra del Canal tiene orden de regresar en vez de continuar escoltando la valiosa flota
hasta el punto del Atlántico en la que deben separarse los dos convoyes que en realidad la formaban. Vamos, que esta victoria, esto que vais a ver, que vais a escuchar, esto aún es más gordo, porque no derrotó a una armada, derrotó a dos al mismo tiempo, sin saberlo, a dos. Una debía seguir a las Antillas inglesas para aplastar la rebelión de las 13 colonias norteamericanas y la otra dirigirse a la India, donde Gran Bretaña libra otra guerra colonial. El 9 de agosto, antes de la separación de ambos convoyes, cuando a las 4:15 o 4:15 de la madrugada, la claridad permite a los británicos divisar velas inusuales en el horizonte, comprenden que su plan de evitar a toda costa un encuentro con los españoles ha fracasado. Vamos a ver la valentía de los ingleses, cómo luchan los ingleses. A ver eso de los piratas del Caribe. El almirante español, siempre oportunamente asesorado por su competente segundo, don José de Mazarredo, ordena el ataque. Las primeras en llegar hasta el enemigo son las rápidas fragatas y a la zaga van los navíos de línea. El comandante inglés John Mountray, en cuanto ve lo que se le viene encima, huye de los navíos de la escolta, abandona a su suerte a los buques mercantes que, aterrados, inician una desbandada general, un sálvese quien pueda, pero John Murray puso su buque en dirección a Inglaterra, puso todo trapo, estoy utilizando terminología militar, es decir, todas las velas que pudo y más, iban soplando para salir disparado de ahí, porque sabía que si se quedaba, pues lo iban a trincar, lo iban a hacer prisionero. No es nada extraño este comportamiento, y de hecho forma parte de la tradición de la Marina de Guerra inglesa. Y os aseguro que yo no he escrito nada, que solo entabla combate cuando está en condiciones de superioridad. En caso de duda, enseña la popa al enemigo sin el menor pudor, es decir, se retira. Si ven que con sus... Yo aquí lo he explicado varias veces, que eso que sale en las películas, que te viene un barco pirata inglés y cosas de estas, en Pirata de los Caribes lo podemos ver en plan broma y cosas de estas, pero es un ejemplo yo creo que bastante bueno porque todos lo habéis visto, la película esa. No, no era así. Iban pues a lo mejor pues una docena de buques de línea y algunas fragatas para atacar a un par de barcos españoles. Y si no lo veían claro, navíos, si no lo veían claro, que al primer encontronazo se daban cuenta que iban a ser capturados todos, daban media vuelta y se marchaban. Y no ayudaban a sus compañeros. Ya te apañarás. Pues no es nada extraño este comportamiento y de hecho forma parte de la tradición de la Marina de Guerra inglesa, que solo entabla combate cuando está en condiciones de superioridad. En caso de duda enseña la popa al enemigo, es decir, la parte de atrás del barco, y se va sin el menor pudor, sin la menor vergüenza. La orden de don Luis de Córdoba es clara: abrir fuego contra el navío, que no se rinda y apresar tantos barcos como sea posible. Sin embargo, deja a sus capitanes libertad de acción para que decidan la selección y captura de las naves enemigas siguiendo su propio criterio. Don Luis, que a la sazón
tiene ya 73 años y una impresionante hoja de servicios. Confía plenamente en la oficialidad y en la marinería de sus barcos, porque lleva años dirigiendo personalmente su adiestramiento y sabe que son tripulaciones profesionales, experimentadas y competentes. Fragatas. La cacería se torna implacable. Las fragatas serán las más veloces. Los capitanes españoles compiten entre ellos por conseguir el mayor número y calidad de capturas. A las 5 de la mañana, solo 10 navíos hispanos han apresado ya 26 mercantes, fuertemente armados. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando los capturaban, os preguntaréis, ¿qué hacían con esos 26 mercantes? Pues inmediatamente, pues los segundos o los terceros, los suboficiales, con marinería, tomaban el control de esos buques, y esos buques pasaban a luchar junto con la flota española, es decir, que la flota española aumentaba. Pero como estaban muy tocados, pasaban a la retaguardia. Aunque los navíos ingleses van fuertemente artillados, tienen pocas posibilidades frente a los barcos de guerra españoles. Eso de que nosotros no sabemos construir barcos, eso es otra gran mentira. No obstante, algunos prefieren combatir hasta ser rendidos o abordados, que es lo que debería haber hecho su escolta para darles alguna oportunidad de escapar. Aquí lo dicen muy claro. No obstante, algunos prefieren combatir hasta ser rendidos o abordados, que es lo que debería de haber hecho su escolta, que salió pitando, para darles alguna oportunidad de escapar. Alguna oportunidad, ¿por qué se marcharon? Pero se marcharon, pero detrás también le siguieron. A pesar de que el riesgo de que muchas presas consiguieran huir es elevado, la eficaz actuación de los barcos españoles logra que en poco tiempo la mayoría de los mercantes británicos terminen entregándose. 52 buques son capturados. ¿Os imagináis? 52 buques son capturados, y las fragatas seguirán la búsqueda de los 3 huidos hasta bien entrada la madrugada. Un éxito tan rotundo, a pesar de que los barcos españoles son más pesados y lentos que los ingleses, se debe a que nuestros marinos tienen un mayor conocimiento de la dirección de los vientos reinantes en la zona y que saben prever con gran habilidad para interceptar a los veloces navíos enemigos. Nuestros buques estaban diseñados de otra manera. Nuestros buques tenían que durar mucho, porque nosotros el trasiego era por todo el mundo. Por eso eran más lentos. Pero teníamos muy rápidos, como las fragatas, y las fragatas iban muy bien armadas. A la mañana siguiente las presas son agrupadas y conducidas al puerto de Cádiz. Don Vicente Doz dirige la operación de escolta con éxito pese al acecho constante de las fuerzas navales enemigas. Las informaciones de los capitanes españoles hacen llegar al almirante, empiezan a arrojar luz sobre la impresionante magnitud de la captura realizada. A su llegada a Cádiz, el 20 de agosto, la flota, apresada, ha de anclarse en la bahía porque las instalaciones portuarias resultan insuficientes para albergarlas. O dicho de otra manera, en palabras de Celia Cruz, no hay sitio para tanta gente. Cuando don Luis entra en el puerto con su buque insignia y se dirige a la capitanía para entregar el preceptivo informe dirigido al rey, todo Cádiz inunda ya las calles aclamando su heroicidad. La audacia de un valeroso sabio y experimentado,
la pericia de unas dotaciones profesionales y bien entrenadas y el feliz consejo de un competente segundo han otorgado a las armas españolas una victoria gloriosa. Pero de esto no se habla, ¿eh? ¿A qué no? En total, agarraos, en total se apresan 52 barcos, 33 fragatas, 10 bergantines y 9 paquebotes que suman 294 cañones. De ellos, los que resultan aptos para el combate serán remodelados e incorporados a la Real Armada Española. Así, el Helberg de 30 cañones, el Royal George de 28, el Mustang de 28, el Groffey de 28, estamos hablando de cañones, y el Gayton también de 28 se convertirán respectivamente en el Santa Bilbaína de 34 cañones, el Real Jorge de 30 cañones, la Santa Viviana de 34 cañones, el Santa Paula de 34 cañones y el Colón de 30 cañones. Como veis, de 28 pasaron a tener 30 cañones, 34 cañones. Fragata, esta es una imagen de las cientos que hay, pero no os voy a poner la foto de este señor, el retrato de este señor, bien dicho. Fragata Royal George capturada. No lo puedo evitar. ¿Alguien conocía esto? Pues eso es lo que sucedía prácticamente cada mes o cada 3 o 4 meses. Cuando los ingleses se recuperaban, se encontraban con eso, con derrotas como estas. Aquí solo conocemos esto, esto y esto, lo que estudian los hispanistas, que todos son ingleses. Se hacen 2.943 prisioneros, de los que casi 300 son pasajeros civiles, muchos de ellos de la alta sociedad, de la nobleza, de la realeza, y 1.400 son oficiales y soldados destinados a combatir la rebelión de las colonias de ultramar. Una inmensa fortuna de 1.000.000 de libras esterlinas de la época, en lingotes y monedas de oro, pasa a poder español. Así, de la noche a la mañana. Para comprender lo que esto representa, basta pensar que el valor de los 52 barcos capturados es de 60.000 libras, de 600.000 libras. La captura también incluye una enorme cantidad de provisiones y efectos navales, así como uniformes, tiendas de campaña, equipación, armamento, 80.000 mosquetes, casi 300 cañones, no estamos contando los de los barcos, estamos contando los que llevaban desmontados, y 3.000 barriles de pólvora. Así que si la pólvora era tan mala era porque era inglesa. Si los cañones eran tan malos eran porque eran ingleses. No lo puedo evitar, lo siento. Todo ello en cantidad suficiente para equipar a 12 regimientos. La magnitud de las pérdidas provoca el desplome de la bolsa de Londres y dañó muy gravemente las finanzas de Inglaterra y consecuentemente su capacidad para seguir sosteniendo las lejanas y costosas guerras coloniales. No cabe la menor duda de que este enorme descalabro fue decisivo para la independencia de Estados Unidos, para que los sublevados norteamericanos alcanzasen su objetivo de independizarse, y en esta ocasión ni la sempiterna ineptitud náutica ni la tradicional impericia ejecutiva de nuestros aliados franceses consiguió dar al traste con la operación. Y lo intentaron, vive Dios que sí. Poco antes habían exigido a Floridablanca
que destituyera a Córdoba del mando de la flota combinada arguyendo que por su avanzada edad le fallaba la cabeza. Pues si llega a tener la cabeza más despejada, a saber lo que hubiera hecho. Don José Moñino le pidió entonces el nombre de algunos de sus almirantes que hubieran podido adelantar mejor o rectificar uno solo de los planes de la acción de don Luis. Los franceses, después de que don José Moñino les dijo, pues bueno, decidme uno que pueda igualar o compararse a estos. Tras mirarse entre sí, perplejos y ofendidos, salieron del despacho mascullando palabras tales como merde, connard, putain y otras por el estilo que suelen usarse cuando se enrabietan. Don Luis había embarcado por primera vez con su padre, también marino, a la edad de 13 años, y a los 15, cuando ingresó en la Academia de Guardiamarina de San Fernando, ya había ido a América 2 veces. Llevaba la armada, la mar, en la sangre. Y lo aprovechó. Y la prueba irrefutable de que, a pesar de su edad, seguía siendo mejor navegante que cualquiera de sus contemporáneos, no es solo el clamoroso éxito de esta operación. Un año después, en el Canal de la Mancha, a la altura de las islas Sorlinjas, al oeste de Cornualles, apresó otro convoy de 24 buques ingleses, navíos de guerra ingleses. En esta campaña, nuevamente Córdoba y su segundo, Mazarredo, demostraron su saber y su pericia adoptando las disposiciones que evitaron que los violentos temporales que hubieron de soportar causaron daños de consideración en sus naves. Y todas esas hazañas las logró gracias a su sagacidad, a su experiencia, a sus profundísimos conocimientos náuticos, puesto que los barcos de guerra españoles construidos según el modelo francés eran más pesados, más lentos y menos marineros que los británicos construidos según el modelo de don Jorge Juan y Santa Cecilia. Oye, qué nombre más inglés, ¿no? Lo que pasa es que los ingleses copiaban los navíos españoles de toda la vida, que eran muy fuertes, muy resistentes y iban como un tiro por el mar, pero los franceses, pues... Dicho de otro modo, los barcos españoles de la época eran los menos adecuados para dar caza y capturar a los barcos británicos, más bien todo lo contrario. Eran lentos, pesados, eso sí, muy bien armados, pero podían ser alcanzados. Pero don Luis fue con diferencia el mejor marino de su época, y tampoco lo puedo reprimir. ¿Cómo puede ser que el que está considerado como el mejor marino de su época no figure en ninguna parte? No se estudia en las escuelas, no se estudia en los institutos, y que esto lo conozcan prácticamente los marinos y 4 historiadores. La grande y felicísima captura es el mayor desastre logístico de la historia naval de Inglaterra. ¿Habéis oído bien? La grande y felicísima captura es el mayor desastre logístico de la historia naval de Inglaterra. Jamás Inglaterra ha sufrido pues una derrota tan humillante, y que le costó tanto. La dejaron tocadísima. Mayor incluso que cualquiera de los sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, incluido el convoy PQ-17 perdido frente a los alemanes más de un siglo y medio después. De esto sí que se han hecho películas, pero del otro no, que yo sepa. Y hasta aquí. Bueno, a mí se me ha ocurrido pues preguntar quién ha sido el mejor almirante de la historia, pensando que este hombre saldría. Primero sale Shin Yun-si,
1545-1598, defensor de Corea ante las continuas invasiones niponas. Segundo sale Chester Nimitz, 1885-1966, almirante estadounidense. Nimitz es de la clase Nimitz, famoso por hundir sus propios barcos para provocar guerras al país que le había ayudado que había creado su país. Horacio Nelson, otro. Yo al coreano no tengo ni idea quién es, pero estos dos sí. Horacio Nelson, 1785-1805. Pues a ver cuál de los dos es más torpe, pero vuelvo a repetir que comparado con los españoles. Pero la historia la escriben los ganadores. Nos tenemos que esperar al puesto número 4 para que aparezca un español. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, 1526-1588. El quinto, Blas de Lezo, 1699-1741. El sexto, Eiichiro Togo, me imagino que será japonés, no sé, 1848-1974. El séptimo, Karl Donich, 1891-1980. El octavo, Hans Trich von Tinshausen, 1913-2000. No aparece por ninguna parte Luis de Córdoba. Pues esta es la lista de un afamado historiador español que no cito para que no le caiga la cara de vergüenza. Para mí, los mejores almirantes basados, para mí no me he puesto la mano yo, esto no lo he escrito. Para mí, los mejores almirantes basados en mis lecturas y estudios sin que el orden suponga más o menos importancia serían los siguientes. Pero sí que os va a dar que pensar. Fijaos, para mí los mejores almirantes. Yi Sun-si, 1545-1598, defensor de Corea ante las continuas invasiones niponas. Es considerado un héroe nacional en su país. Chester Nimitz. Horacio Nelson. Álvaro de Bazán. Blas de Lezo. Eiichiro Togo. Y esos almirantes dejaron una huella significativa en la historia naval y merecen reconocimiento por sus logros y valentía en el mar. Cada uno de ellos enfrentó desafíos únicos y contribuyó en el curso de la historia. Esto es de la IA, de la inteligencia artificial. Lo realmente triste, damas y caballeros, y con esto termino, es que este genio militar, gran estratega y mejor marino ha sido olvidado por todos. Y principalmente por nosotros, por los españoles. Simplemente imagínense si Luis de Córdoba y Córdoba, este gran almirante, pues hubiera sido inglés, francés, alemán, ya no digamos norteamericano, sería considerado el mejor almirante del mundo. Pero es español. Pues bueno, pues eso. Que espero que hayan disfrutado de un poquito de historia. Y nada, la foto que voy a colgar, si se puede, de poder se puede, es la de este gran marino. Luis de Córdoba y Córdoba. Espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. De verdad, que seáis felices y que mañana más, que no lo sé, Dios dirá y que Dios os bendiga. Hasta la próxima.